ahora menos, ¿para qué estaban estos materiales? O sea, y a veces no solamente se interrogaban sin tener una respuesta, sino que inclusive el grado de incomprensión podía llegar a generar cierta molestia, porque decían, bueno, nosotros tenemos muchas cosas que hacer, y para leer y para escribir los libros de texto, que ya por supuesto tenían una larga historia en la tradición de los materiales con los que se apoyaban los trabajos de lectura y de escritura en las escuelas. Entonces, hoy parece un poquito extraño tener que decirlo, pero tuvimos que empezar por ahí. Empezar para qué se distribuían libros en las escuelas, para qué la literatura, para qué ciertas prácticas, como la práctica de la lectura en voz alta, las prácticas cooperativas para organizar proyectos de lectura, todas estas cosas que hoy seguramente ya tienen una tradición más sólida, más robusta en las escuelas, en aquel entonces todavía eran todas novedades. Hay por ahí algunos materiales que hicieron un poco de historia y que seguramente todavía en algunas escuelas los podrán encontrar, que son unos libros que hicimos que se llamaban Acto Seguido 1, 2 y 3, y esos libros de Acto Seguido, mire, ahí le apareció uno, Alma, la maestra me mostró. Exacto. Ese es un libro que escribimos en aquella época. Qué lindo verlo de repente, Alma, muy bueno, muy bueno. Bueno, ese acto seguido que tenés es el acto seguido 1, para primer ciclo, o sea, primero y segundo años de primaria. Después venía uno exactamente igual, pero con otra portada. La portada que tenía era de un librito que habíamos repartido en aquella época, que se llamaba Bichos de África. Y el tercer librito era Acto Seguido 3. Y bueno, estos materiales, yo estaba asombradísimo porque yo nunca había visto eso en la Argentina y hasta la fecha no existe. ¿Cuál era mi asombro? Mi asombro era ver que se editaban 100.000, 150.000, 200.000 ejemplares para que llegaran realmente a todas las escuelas y para que se pudiera hacer un uso grupal, colectivo de esto. Y junto con esos materiales produjimos otro libro que se llamaba El Nuevo Escriturón. Capaz que Alma lo tiene ahí y lo saca. Como El Nuevo Escriturón era un material dedicado a la escritura creativa. Ahí lo tiene, buenísimo. Excelente. El Nuevo Escriturón. El Nuevo Escriturón era justamente eso, no era una novela, no era un cuento, era un libro herramienta, un material con propuestas de escritura a partir de consignas muy sencillas que surgían a partir de operaciones de escritura que son comunes a toda práctica de escritura, pero que eran bastante poco desarrolladas en muchísimos casos. ¿Cuáles eran esas operaciones? Por ejemplo, no eran las únicas. La práctica de la reducción de un texto, la práctica de ampliación de un texto, la práctica de sustitución de las piezas de un texto como piezas de un rompecabezas para ver qué pasa si le cambio el orden de las oraciones o de las palabras, y la práctica de la sustitución, o sea, el cambio de determinadas palabras con el objeto de ver cuál es el efecto que se genera en el aparente mismo texto cuando se modifican algunas palabras. Bueno, no quiero hacer muy larga esta parte, pero hay ya toda una historia en esto que vamos a empezar hoy. Estamos hablando, el curso que vamos a desarrollar durante este tiempo se llama de escritura creativa para la convivencia y la solidaridad, etcétera, etcétera.
Es decir, cuando nosotros hablamos de escritura, sabemos perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, que la escritura es una tecnología, a veces la palabra tecnología la asociamos a este tipo de cosas, ¿no? A este encuentro de internet, no, pero la tecnología es toda práctica que permite, a partir de esa herramienta, generar, digamos, una modificación, un efecto modificador de una realidad. Y vaya si la tecnología de las tecnologías es la escritura. Imagínense todo lo que modificó en la historia humana la presencia, el salto de la palabra oral a la palabra escrita. No como opuestas, sino como ampliación, como potenciación de esto. Es decir, antes de la escritura, para poder retener información, para poder compararla, etc., se desarrollaban ejercicios de memoria tremendos, fórmulas a veces de memorización para poder retener, para no poder perder la información. Pero a partir de la escritura, esta cuestión de la memoria queda ubicada en otro lugar. O sea, hay un registro, es una técnica que permite un registro, y a partir de ese registro, la ampliación de la experiencia y la relación con el tiempo de las palabras cambia totalmente. Yo registro determinados conceptos y esos conceptos están ahí y estarán a mi disposición mientras no se destruya, digamos, el soporte sobre el que está registrada esa palabra. O sea, sabemos todos perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de escritura creativa, de escritura, pero a lo mejor no estamos tan seguros de coincidir, todos los que estamos acá, cuando a la palabra escritura le agregamos creativa. ¿Qué es escritura? Bueno, es lo que acabo de decir y bastante más, pero bueno, una técnica para el registro gráfico del lenguaje. ¿Pero qué es escritura creativa? Si yo agrego escritura creativa, quiere decir que probablemente, por oposición, exista un concepto que es escritura no creativa, ¿no? Si yo digo, si tengo que aclarar que hay prácticas de escritura creativa, a lo mejor a partir de esa definición puedo pensar, suponer o advertir la posibilidad de que exista una escritura no creativa. Entonces ahí tenemos una cuestión a determinar, una cuestión a dilucidar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de creatividad en la escritura? Yo creo que de manera intuitiva, de manera genérica, todos sabemos por dónde va la cosa. Pero si lo tuviéramos que poner en palabras, no sería tan sencillo de decirlo, seguramente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, perdón, cuando hablamos de palabras y cuando hablamos de creatividad, tenemos que tener en cuenta algo que no es menor. Lo estamos haciendo en este contexto, en el que lo estamos haciendo, es un contexto pedagógico. ¿Qué quiere decir un contexto pedagógico? Nosotros, los que estamos acá, y todos nuestros colegas del mundo que se dedican a la enseñanza, tienen una relación, la obligación de pensar las palabras de un modo completamente diferente que el resto de las personas que, sabiendo leer y escribir, no tienen ninguna necesidad de pensar las palabras más que en relación a sí mismos o a sí mismas. A ver, voy a aclarar la cuestión. Yo no soy maestro, por ejemplo. No trabajo como maestro y uso la escritura. La uso para registrar y no olvidarme, la uso para comunicar una información, la uso para expresar un deseo, una duda, un temor, etc. ¿No? Es decir, yo
utilizo la escritura de todas maneras, pero no tengo ninguna necesidad, porque mi experiencia cotidiana no me lo demanda, de pensar qué ocurre o qué puede ocurrir con la escritura en las otras personas, más que en el interlocutor inmediato si yo le dirijo la escritura a alguien. Es decir, nosotros no. Nosotros tenemos que pensar en las palabras y su efecto sobre nosotros mismos, y las palabras y su efecto sobre nuestros alumnos y alumnas. Es decir, no solamente cómo las interpreto, cómo las siento, cómo las organizo, sino cómo las pueden pensar, cómo las pueden sentir y cómo las pueden organizar las personas con las que trabajo. Y eso va variando. Y va variando de alumno a alumno, de generación a generación, de colectivo social a colectivo social. Claro que la variación no es infinita, hay algunas cosas que son constantes. Es decir, hay ciertas características, por ejemplo, de los alumnos de Colima, de ciertos barrios o de ciertas colonias en las cuales ustedes trabajan, que tienen por patrones culturales comunes temáticas, formas de expresión, formas de relación con el humor, formas inclusive de agredirse con las palabras, que de alguna manera ustedes pueden anticipar porque conocen el contexto. En cambio, en un contexto diferente, que no sea el que ustedes conocen, ustedes tienen que hacer exploraciones mucho más complejas. ¿Por qué? Porque no conocen los rasgos colectivos del uso del lenguaje, porque no pueden anticiparse a la valoración o la devaloración de ciertas preguntas, etcétera, etcétera. A ver, pongamos un ejemplo que es muy socorrido, que es muy conocido, pero es más que contundente, ¿no? Yo ya lo he puesto muchas veces, pero con ustedes no he trabajado nunca, así que... Por ejemplo, en la cuestión de ciertas palabras que se pueden considerar ofensivas, ¿no? Hay una ofensa clásica, ¿no? Internacional, que es decir hijo de puta, ¿no? Eso suena fuertísimo, pero si yo estoy en el puerto de Veracruz y escucho que uno le dice a otro, ¿qué fue, hijo de puta? Y yo no sé qué significa eso, yo puedo pensar que se están agrediendo. No, en ese contexto no solamente no se están agrediendo, sino que están confraternizando, se sienten cerca, se sienten con pinches, ¿no? Jamás harían una cosa así si no se sintieran cerca. Pero esa misma expresión, trasladada a 2 horas de camión o a 3 horas de camión de Veracruz hacia el centro, díganla en Puebla y les puede costar la vida, ¿no? Entonces, las palabras no son en sí mismas, las palabras son en su contexto, las palabras son en su tiempo, son en su espacio, son en una forma de vincularnos con ellas. Bueno, vuelvo al tema inicial. Nosotros tenemos entonces una doble responsabilidad: pensarnos a nosotros mismos en relación a las palabras y pensar a nuestros alumnos en relación a las palabras orales y a las palabras escritas. Entonces, tenemos sobre el lenguaje una doble mirada, producto de nuestra profesión, que es exclusiva de nuestra profesión. Esto no significa que alguien que no sea maestro no pueda tener el gusto por observaciones de esta naturaleza, pero en nuestro caso no es un gusto, en nuestro caso es una necesidad imperiosa. Si nosotros no podemos escuchar en qué se interesan, cómo se expresan, cuáles son las posibilidades y cuáles son los escollos en el uso del lenguaje de las personas con las que trabajamos, difícilmente podemos incorporar estas prácticas de creatividad. Muy bien.
Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? ¿O más o menos? Sí. ¿Vamos bien? Sí, vamos. Quiero Sí, una sí, cosa, doctor, no van a estar está una hora y claro. media escuchando a este señor que no para de hablar. Yo me voy a dar unos 15 minutos más en este primer encuentro, porque es un encuentro de encuadre, y después de esos 15 minutos, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, podemos continuar o algunas preguntas, podemos continuar esta sesión por la vía del diálogo, por la vía del intercambio, ¿no? Pero antes quiero decir algo que me parece que también es importante. Nosotros, además de esa doble mirada, de nuestra mirada sobre las palabras y la mirada que tengan los alumnos, tenemos una historia. O sea, somos personas, no solamente somos maestros. En primer lugar, somos personas, que tenemos una familia, que tenemos un lugar de origen, que tenemos una trayectoria profesional, que tenemos gustos, que tenemos... Perdón que siguen entrando personas que quieren participar. Que tenemos temores. En la escritura, por ejemplo, es muy claro eso, ¿no? Mucho más que con la palabra oral. En las conversaciones, a veces somos capaces de participar con mucha improvisación, sin tanta preparación. Inclusive hay juegos, ¿no? Hay un amigo mío que inventó un juego que se llama Hablemos sin saber, ¿no? Y entonces plantea un tema X y dice, bueno, cada uno que diga lo que quiera. Y oralmente, un poco como un juego, uno se atreve a decir cualquier barbaridad sobre cosas que ignora, ¿no? Pero cuando aparece en la escritura hay otros temores. Hay temores distintos que con la oralidad. ¿Y por qué hay temores distintos con la oralidad? Porque en nuestra historia existe un pasado que es nuestro pasado como alumnos. O sea, nosotros ejercemos una profesión de la cual tenemos una memoria de infancia y de adolescencia, cosa que no tiene ningún otro profesional. Un médico no tiene una memoria de infancia de la medicina. Un ingeniero no tiene una memoria de infancia de la construcción de un edificio. Pero nosotros que hoy estamos enseñando tenemos una memoria de infancia y de adolescencia de cómo hemos vivido la escritura en la escuela, qué nos ha pasado, qué nos han dicho e inclusive cómo nos hemos traumado ante el error o cómo nos han traumado frente al error. Es decir, la escritura tiene una carga de experiencia personal que consciente o inconscientemente se manifiesta en el momento en que la estamos ejerciendo. Ahora, decía, tenemos el tema de la doble mirada, la mirada nuestra y la mirada de nuestros alumnos, y tenemos el tema de la historia. ¿Cómo empezó todo esto? Porque hoy estamos sentados acá y estamos hablando de escritura creativa. Pero esto, nuestra historia, no empieza hoy y en esta conversación. Nuestra historia, según la edad que tengamos, tiene un origen de décadas, ¿no? Pueden ser 2 décadas, 3, 4, las que sean, ¿no? Y entonces, remitirnos un poquito a esa trayectoria puede ser de alguna manera algo no solamente grato, no solamente interesante, sino algo imprescindible. Miren, este sí no lo tiene la maestra, ¿quién era? Alma, no, este no lo tiene. La que mostró los actos seguidos y el nuevo escriturón. Este material, que se llama Instantes de Vida, es un material que reúne una serie de escrituras muy sencillas, pero muy intensas, de maestros de una región de México que es la del Istmo de Tehuantepec.
La persona que reunió estos textos es un amigo mío, que es maestro, que fue durante muchos años director de una escuela de un pueblo pequeño que se llama Unión Hidalgo, y lo que él hizo fue simplemente proponerle a sus compañeros, a sus compañeras, algunos ejercicios que les permitieran remitirse a los orígenes. ¿Cuándo empezó esto de leer? ¿Cuándo empezó esto de escribir? Por eso se llama Instantes de Vida, relatos de profesores oaxaqueños que cuentan sus primeros acercamientos a la palabra escrita. Lo que les quiero leer, por lo menos uno de estos textos que son muy cortitos, para que a partir de esta lectura probablemente ustedes puedan conectarse, no inmediatamente, pero terminada esta sesión y en algún momento en un ejercicio similar. Me parece que un ejercicio de este tipo es imprescindible. No quiere decir que el producto de escritura sea o muestre el origen mismo de esto, no necesariamente, pero sí una experiencia vital que por alguna razón aparece hoy en la escritura y no otra, que a lo mejor formalmente pudiera ser más importante, pero que por alguna razón hoy el inconsciente la mandó ahí muy al fondo. Voy a leer un texto que se llama Recuerdo de mi niñez, y es de una maestra de Juchitán de Zaragoza. Y dice así: mis imágenes se remontan a cuando tenía 5 años. Todos mis hermanos mayores se iban a la escuela, con excepción de mis 2 hermanas mayores y 2 hermanitos menores que yo. En esa época éramos 8 hermanos en la familia. Una hermana mayor fue como mi segunda madre y mi primera maestra. Mientras se ocupaba de echar las tortillas y de preparar la comida, me enseñaba a escribir. Pero ella no me enseñó a hacer bolitas y palitos como se acostumbraba en esa época. Ella me enseñó a leer palabras completas. Yo quería aprender a leer porque oía a mis hermanos platicar lo que habían hecho en la escuela, además de que todos los días les daban a cada uno 20 centavos para su recreo. Cuando íbamos a comer, mi papá les preguntaba qué habían aprendido en la escuela y ellos mostraban sus cuadernos en los cuales tenían 10. Mi padre era un señor enojón, campesino. Le gustaba sembrar la caña de azúcar, el maíz, el frijol, el chile, la calabaza y el pepino. Por eso todo el tiempo en casa había frutas de temporada y verduras frescas. Mi padre siempre se preocupó de que fuéramos a la escuela, ya que decía, tienen que estudiar, principalmente mis hijas, porque si se casan con un borracho no tienen por qué estar soportando las palizas que les den. Durante la comida, todos hablaban de algún tema. Mis hermanos se hacían preguntas de lo que les habían enseñado en la escuela. Por eso yo quería aprender a leer, para poder participar en la plática. Después de la comida, mi papá tenía la costumbre de leer, allí en el patio, bajo la sombra de un enorme árbol de mango de Manila, leía un libro pequeño pero muy grueso que trataba acerca de la vida de Juárez. El primero que pasara frente a él tenía que leerle la página que continuaba la del día anterior, y si se equivocaba, recibía un coscorrón como castigo a su ignorancia. Era por eso que evitábamos pasar cerca del lugar donde descansaba. En ese tiempo nos daba coraje que fuera así, pero ahora pienso que gracias a mi padre soy maestra. Él me despertó el amor por los libros y por las noticias que tratan sobre política, pues a él le gustaba escucharlas en un radio viejo de bulbos. ¿Cómo recuerdo cuando fui por primera vez a la escuela? Fue el día más aburrido de mi vida, ya que la maestra nos puso una plana de rayas y otra de bolitas, y al final nos dejó de tarea otra más.
Enriqueta se llamaba mi maestra. Su voz era suave y yo veía que prefería a algunas niñas, las bien vestidas. Cuando llegábamos a la escuela, íbamos limpias y bien peinadas, aunque en ocasiones llegaba descalza, ya que las lluvias de mi pueblo y el mismo lodo hacían que no avanzara para llegar a tiempo a la escuela. Por ese motivo, mejor me quitaba los zapatos, además de que así no se me acabarían pronto. La maestra, cuando ya era tarde, nos esperaba con una vara en la entrada del salón. Había veces que nos quedábamos sin recreo. La maestra nunca supo con qué esfuerzo llegábamos patinando en aquel lodazal. Muy bien. Imagínense un libro escrito con textos de este tipo, todos. Veo varias caras así como muy circunspectas, pero me gustaría, a partir de lo que he contado, lo que he empezado a platicar y lo que han escuchado, que abramos en este momento una primera ronda de, por ahí, alguna pregunta, o no necesariamente una pregunta, algo que les esté pasando por la cabeza, algo que estén sintiendo. Puede ser pregunta, puede ser un comentario, puede ser lo que quieran. Me gustaría escucharlos un poquito después de que tuvieron la paciencia de escuchar más o menos media hora de conversación. Pienso compartirles de a poquito por lo menos 3 o 4 historias porque me parecen muy interesantes y lo que veo también que me da mucho gusto, me agrada, es darme cuenta que tanto Ivette como Miriam, como en este caso Erika, que son personas distintas, inclusive distintas en cuanto al momento en que les tocó, digo, no las conozco, pero a simple vista, el momento que les tocó asistir a la escuela, se identifican con este tipo de textos porque hay algo en esas escrituras que de alguna manera pertenecen a todo México y probablemente no solamente a todo México, sino a muchos otros lugares de Latinoamérica. Por supuesto que pegan de una manera en algunas personas y otras de acuerdo a la edad, de acuerdo inclusive a las características de su familia. Por ejemplo, lo que dice Miriam, ¿no? O sea, familias de 15 hijos, 11 hijos, son familias muy de una época y muy de un cierto territorio, ¿no? Pero sin llegar a esto, a través de una generación atrás, se descubre la misma situación. Erika no lo descubre en su experiencia personal, sino que en la experiencia de sus abuelos, que es su historia, porque continúa esto, está presente en ella. Como dijo Erika, efectivamente, para el momento en que a Erika, por ejemplo, le toca ir a la escuela, México dio un salto fenomenal en cuanto a la infraestructura en educación. O sea, a partir de los años 70, 80, no antes, hubo una explosión en todo México de nuevos edificios, de nuevos equipamientos. Hasta los 70, 80 la cosa nunca se detuvo, pero siempre fue muy lenta. En cambio, a partir del boom petrolero mexicano, porque fue en esa época, de López Portillo para acá, si uno revisa, y eso alguien puede darse el gusto de ver un poco la estadística de infraestructura escolar y de equipamiento, hay un salto y cambia entonces mucho las condiciones. ¿Por qué me refiero a todo esto? Porque efectivamente hay un salto importante en ese sentido, pero no estoy tan seguro de que a la misma velocidad hayan cambiado las relaciones de los usuarios de la cultura escrita con las palabras. Esas cosas son más lentas. Esas cosas se van modificando. Es mucho más fácil construir 50 escuelas
que generar nuevas expectativas y nuevas formas de escritura y de conversación entre los alumnos y entre los profesores de esas nuevas escuelas. Es decir, tenemos más facilidades hoy de ingresar a un nivel de educación media, a un nivel de educación superior, muchísimas más que hace 50 años. Sin embargo, hay todavía ciertas trabas en relación a la discusión sobre el uso del lenguaje, que todavía está como muy presente, yo diría, tan presente en muchos casos como el tiempo que le tocó vivir a Miriam en su escuela primaria. Me estoy refiriendo a los que estoy viendo en este momento en pantalla, ¿no? Es decir, evidentemente la posibilidad de estar cerca de ciertos materiales o de ciertas instituciones escolares se facilitaron mucho, pero la relación con los discursos orales y escritos va cambiando mucho más lentamente. ¿A dónde voy con esto? Porque quiero hacer una pregunta. Yo leí un texto de una docente de educación primaria que nunca imaginó que le fueran a editar un texto que haya escrito, ¿no? Sin embargo, genera en ustedes una respuesta, que es una respuesta muy vital, es una respuesta que asocia, que vincula la historia con su propia historia, etc. Podríamos decir que la escritura de... ¿Dónde está el librito? El de este. De la escritura de la maestra Reina, se llama. Ah, no, Reina no. La escritura de la maestra Reina se las voy a mostrar en otro día porque es muy movilizadora también. De la maestra Clara, que es la que hemos leído, ¿podríamos denominar que es escritura creativa? ¿Podríamos darle esa calificación? ¿Es escritura creativa la escritura de la maestra Clara? ¿O ustedes cuando piensan en escritura creativa están pensando en otra cosa? Lanzo la pregunta para que la contesten. No hay problema de que de repente lo que contesten no sea lo que a mí me está, lo que yo estoy imaginando. Contesten lo que crean. ¿Es escritura creativa esto? Tú, en el momento que exponías, Marco, sumaste una palabra que me parece que de alguna manera muchísima gente lo asocia al concepto de creatividad cuando estamos hablando de escritura, ¿no? En un momento dijiste literatura, ¿no? Sí. Asociando creatividad con literatura, lo cual es verdad, aunque es posible también plantearse que no necesariamente tiene que ser literatura algo que consideremos creativo. ¿Sí? ¿A dónde voy con esto? En que, como tú dices, o sea, los márgenes de lo que es o no es creativo no son tan fáciles de definir, no son tan taxativos, no son tan terminantes, ¿no? Y por oposición, ¿qué sería una escritura no creativa? No creativa. ¿En qué estamos pensando cuando decimos que es una... Porque si hablamos de escritura creativa, quiere decir que de alguna manera estamos pensando en una escritura que no es creativa. Y de alguna manera nosotros como maestros, por ahí en el fondo de nuestra experiencia sabemos de que hay mucha práctica de escritura que no es creativa, especialmente en el ámbito escolar. ¿Sí? ¿En qué estamos pensando? En estas prácticas repetitivas, en estas prácticas mecánicas, en donde si yo le digo a un muchacho, una chica, un niño, una niña, mira, abre el libro de Ciencias Naturales en la página 64 y transcribe las 15 primeras líneas de la página 64, así, tal y como aparecen en el libro, yo le estoy
planteando una práctica de escritura, porque tiene que ejercitarse, tiene que ver y transcribir, pero no le estoy dando ningún margen de creación. O sea, escribe, pero no tiene ningún espacio ni ninguna posibilidad de incorporar algo que lo caracterice al usuario de la escritura, ¿no? Es decir, yo modificando un poquito eso, puedo generar un ejercicio sencillo, yo diría básico de escritura creativa, diciéndole las 10 primeras líneas de el libro de Ciencias Naturales de la página 64, transcríbelas y cada vez que quieras cambiar algo, porque se te ocurre otra cosa, aunque sea un disparate, cámbialo. Y luego, léenos en voz alta el nuevo texto con todas las modificaciones que le hiciste. No tienen por qué ser lógicas, no tienen por qué tener que ver con lo... O sea, tú manéjate con toda la libertad y con toda la capacidad de disparate que tengas. Entonces, esa transcripción alterada, conscientemente alterada, proponiéndole que haga las modificaciones que quiera, podrían dar lugar a un ejercicio de escritura creativa. A ver, voy a cerrar este punto porque sobre él vamos a volver. Si hoy estamos sentados aquí pensando en la escritura creativa es porque sabemos que estamos abrumados en nuestra experiencia docente de prácticas de escritura que no son creativas, que son simplemente repetitivas, que son mecánicas, que son de escasa o nula participación real del usuario de la escritura, que no le agrega ninguna marca, que no le agrega ninguna modificación. Entonces, todo lo que muestre al sujeto, todo lo que no sea simplemente repetir lo que ya está hecho, tiene una dosis de creatividad. Tiene una dosis de creatividad. Ahora, indudablemente, como dijo Marco, me gustó mucho esta cuestión de la coloratura, ¿no? Hay gradaciones, hay gradaciones. Entonces, hay gente que es capaz de, en 2 líneas, no solamente generar un producto de altísima creatividad, sino mostrar todo un mundo de emociones y de conceptos, y bueno, hay de creación a creación, ¿verdad? A ver, pongo el ejemplo en honor a mi auditorio. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Eso es creativo. No es creativo, es muy creativo. Es tremendamente creativo. ¿Por qué? Porque en 2 líneas, lo que hizo fue plantearnos un modo de relación con el padre, o un modo de no relación con el padre. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Fíjense cómo cambia la cosa si yo, en lugar de leer esto, digo, vine a Comala porque acá vivía mi padre. 2 puntos, Pedro Páramo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En el primer caso es el colmo de la vaguedad, de la incertidumbre, del abandono, de la ausencia. Ese padre que no estuvo. Si yo le saco el me dijeron y le saco un tal, entonces cambia absolutamente todo. La creatividad de encontrar en ese pequeño juego una definición completa de la relación de, no ese padre, de muchos padres, desafortunadamente, que están ausentes en la vida de los hijos. Y son las primeras 2 líneas de la novela, ¿no? Entonces, eso es alta creatividad, esa es una capacidad extraordinaria por explotar el lenguaje de una manera única. Bueno, no todos tenemos esa capacidad, pero
Sí se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y fíjense, en el primer párrafo de la novela después dice, mi madre me lo dijo y me pidió que fuera a verlo, no sé, y yo estaba en plan de prometerlo todo, ¿no? Y dice, no le pidas nada, ¿no? Exígele lo que es nuestro, ¿no? Lo que estuvo obligado a darnos y no nos lo dio, cóbraselo caro, mijo. Ah, antes le dice, le dará mucho gusto, ve a verlo, le dará mucho gusto. Lo que estuvo obligado a darnos y no nos lo dio, cóbraselo caro, mijo. De vuelta, altísima creatividad, ¿no? La madre le dará mucho gusto y después le dice, friégatelo, ¿no? Es decir, le dice las dos cosas. Entonces está el padre ausente y la madre con doble discurso. En las primeras 10 líneas de la novela. Si quieren una radiografía de una estructura familiar clásica, más sencillo no se consigue y más contundente, ¿no? Entonces, estamos hablando de creatividad, de altísima creatividad. Y bueno, pero hay gradaciones, hay coloraturas. Y el alma de la lectura, que es el lector. Es decir, el propósito del escritor puede ser uno, pero la traducción que pueda hacer el lector de ese texto que ya está ahí, puede ser sumamente variable. Puede generar, ¿no es cierto?, una respuesta de empatía, una respuesta de interés, una respuesta de nuevas creaciones, o puede no generar absolutamente nada, como está señalando el maestro, ¿verdad? Por eso decíamos al principio que la relación con las palabras tiene en el caso de los docentes una problemática completamente diferente que en el resto de la sociedad. Es decir, yo tengo que anticiparme a partir del conocimiento, a partir de la experiencia, de la relación que tengo con el grupo, por lo menos a una hipótesis de cuál sería la respuesta. ¿De cuál sería la respuesta? Miren, les voy a dar un ejemplo muy a propósito del libro, no de primero, de segundo año. Esta experiencia ya me ocurrió hace varios años, en Guanajuato, precisamente. En una escuela semirural de las afueras de San Miguel Allende, yo estaba observando una clase, le dije al maestro, usted haga lo que quiera, o sea, no se preocupe, yo no vengo acá a calificarlo, quiero ver qué pasa con los niños. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, el maestro les hace abrir el libro en una página donde habla de medios de comunicación. Entonces, transporte. Entonces, bueno, hay carros, hay camiones, hay helicópteros, y el maestro empieza a hacer preguntas un poco absurdas, ¿no? Sobre si alguno viajó en helicóptero, por supuesto que los niños, nadie viajó en helicóptero, y carros sí, en camión también, porque fuimos hasta Fresnillo, al Santo Niño de Atocha, y había un montón de cosas que decían los niños que se podían explotar como continuación de la conversación creativamente, pero el maestro no, el maestro iba a un objetivo, yo no sabía cuál era. El objetivo era que miraran dentro del dibujo que había en el libro de texto una imagen de una mujer que estaba, y abajo decía salón de belleza, ¿no? Y la muchacha tenía unos cabellos así, al viento, ¿no? Un poco como los que tiene Catalina, pero más, ¿no? La estoy viendo acá, Catalina Alcaraz. Tiene los cabellos así, y entonces les pregunta, ¿qué ven ahí? Estamos hablando de niños campesinos, hijos de campesinos, de Guanajuato. Y entonces los niños miran, atentos, y dicen, ¡una bruja, maestro! ¡Una bruja! ¡La Llorona! ¡Es la Llorona! Y entonces empiezan a
a superponerse en el deseo de participar. Yo la vi, déjeme ver, sí, es de una bruja, es una bruja. O sea, los dejó un instante, yo creo que un poco porque yo estaba viendo lo que pasaba, y de repente dice, no, momento. No hay ninguna bruja acá, no hay ninguna llorona. Ahí hay una muchacha muy bonita. Y entonces se produjo un silencio total, porque no podían entender esos niños por qué el maestro decía que esa muchacha era muy bonita, y por supuesto que tampoco el docente por qué decían los niños que era una bruja o que era la llorona. La respuesta era muy sencilla. La respuesta era muy sencilla, porque los niños esperaban, como concepto de belleza, un peinado como el de Verónica Reyes, que está por aquí. Que, ¿no? El cabello tirante, yo no tengo ni un pelo, pero le digo, el cabello tirante, bien arregladito, porque esa es la imagen de la mujer que se arregla, porque así se peina su mamá, o así se peinan sus hermanas, cuando esa cosa moderna de los cabellos al viento, qué sé yo, no va con el modelo estético de los niños. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una ruptura en la apreciación de lo que pasa en la imagen, ¿no? Los niños tienen una apreciación producto de que están concebida la cuestión de la belleza y de una manera, y el maestro, que por supuesto no es un maestro nacido en Nueva York, sino que también pero se siente con una misión, la misión de transformarle la cabeza a esos niños y hacerles ver que no necesariamente tienen que responder al modelo estético que han aprendido. Nada de eso es consciente, pero todo eso estaba ocurriendo ahí. Cierro. Lo mismo pasa con las palabras. A uno le suenan de una manera, a otro le suenan de otra manera. El mismo cuento se disfruta en un caso, se genera incertidumbre en el otro, etcétera, etcétera. Es decir, a ver, este tema, por eso es bonito esto. Porque alrededor de un modelo de uso del lenguaje, alrededor de un modelo de escritura, podemos, si tenemos una actitud abierta y una actitud de consideración, de escucha, ver cómo las personas reaccionan en algunos aspectos de manera similar y en algunos aspectos muy diferentes, ¿producto de qué? Producto de que hay una formación, pero también hay una historia personal, hay una historia social. Y en el lenguaje, y en el uso del lenguaje, oral y escrito, se manifiesta la historia social. Estoy viendo algunas de las participaciones de ustedes. Creativo es crear algo nuevo, dice, no copias. ¿Sí? Algo nuevo, algo que es capaz de separar cosas que generalmente no se separan, o de reunir cosas que generalmente no se reúnen. Eso es lo que hace una persona creativa, ¿no? Junta cosas que nadie se atrevería a juntar, o separa cosas que nadie se atrevería a separar, ¿no? Para mí una literatura creativa es algo auténtico, que te transporta al contexto que describe el texto. En fin, sí, hay muchas respuestas y varias muy interesantes. Miren, estamos a pocos minutos, se supone que a las 7:30 vamos a ir cerrando esto. Quiero leerles un cuentito que ya tiene varios años, pero que para mí lo he leído muchas veces con compañeros, con maestros, pero que para mí de alguna manera resume muchas cosas que nos pasan y que queremos que no nos pasen más. Y con esto nos vamos a ir despidiendo hoy. Quiero decirles que ustedes van a poder ver a partir de mañana un cuento cortito de un escritor profesional, digamos, que habla sobre la escritura y sobre el derecho a escribir. Es muy cortito. ¿Por qué se los compartí? Porque lo que pretendo es que antes del próximo viernes, puede ser hasta el día jueves, motivados por lo que les despierte ese cuentito,
ustedes puedan escribir algo en donde de alguna manera aparezca la historia, algo de la historia de ustedes en relación a la escritura. No les adelanto cuál es ese cuento, lo van a poder leer a partir de mañana, es media cuartilla, tal vez menos, muy poquitito. Por ahí léanlo más de una vez y a partir de ahí, sin pensar demasiado, escriban algo muy breve, no, si quieren escribir más, por supuesto, pero algo que de alguna manera refleje una experiencia personal. El cuento que les voy a leer es de una escritora colombiana que se llama Yolanda Reyes, y el cuento que voy a leer se llama Frida. No lo voy a leer completo, no es largo, pero como tenemos pocos minutos, me gustaría no terminar con la lectura del cuento, sino por ahí con alguna despedida en donde ustedes digan alguna cosita, cómo se sintieron, etc. Ahí va. Frida. De regreso al estudio. Otra vez primer día de clase. Faltan 3 meses, 20 días y 5 horas para las próximas vacaciones. El profesor no preparó clase. Parece que el nuevo curso lo toma por sorpresa. Para salir del paso, ordena con una voz aprendida de memoria. Saquen el cuaderno y escriban con bolígrafo azul y buena letra una composición sobre las vacaciones. Mínimo una hoja por ambos lados. Ojo con la ortografía. Cuidado con la puntuación. Tienen 45 minutos. ¿Hay preguntas? Nadie tiene preguntas, ni respuestas. Solo una mano que no obedece órdenes porque viene de vacaciones y un cuaderno rayado de 100 páginas que hoy se estrena con el viejo tema de todos los años. ¿Qué hice en mis vacaciones? En mis vacaciones conocí a una sueca, se llama Frida, y vino desde muy lejos a visitar a sus abuelos colombianos. Tiene el pelo más largo, más liso y más blanco que conocido. Las cejas y las pestañas también son blancas. Los ojos son del color del cielo y cuando se ríe se le arruga la nariz. Es un poco más alta que yo, y eso que es un año menor. Es lindísima. Para venir desde Estocolmo, capital de Suecia, hasta Cartagena, ciudad de Colombia, tuvo que atravesar prácticamente la mitad del mundo. Pasó 3 días cambiando de aviones y de horarios. Así, de tan lejos es ella. Y yo no puedo dejar de pensarla un solo minuto. Cierro los ojos para repasar todos los momentos de estas vacaciones, para volver a pasar la película de Frida por mi cabeza. Cuando me concentro bien, puedo oír su voz y sus palabras enredando el español. Yo le enseñé a decir camarón con chipichipi, chévere, zapote y otras cosas que no puedo repetir. Ella me enseñó a besar. Fuimos al muelle y me preguntó si había besado a alguien como en las películas. Yo le dije que sí para no quedar como un inmaduro, pero no tenía ni idea y las piernas me temblaban y me puse del color de este papel. Ella tomó la iniciativa, me besó. No fue tan difícil como yo creía, además fue tan rápido que no tuve tiempo de pensar qué hago, como pasa en el cine con esos besos larguísimos. Pero fue suficiente para no olvidarla nunca, nunca jamás. Así me pasen muchas cosas de ahora en adelante. Ahora está muy lejos. En esto es el colmo de lejos, en Suecia. Y yo ni siquiera puedo imaginarla allá porque no conozco ni su cuarto, ni su casa, ni su horario. Seguro está dormida mientras yo escribo aquí esta composición. Para mí la vida se divide en 2, antes y después de Frida. No sé cómo pude vivir estos 11 años de mi vida sin ella. No sé cómo hacer para vivir de ahora en adelante. No existe nadie mejor para mí. Paso revista una a una a todas las niñas de mi clase. ¿Las habrá besado alguien? Anoche me dormí llorando y debí llorar en sueños porque la almohada amaneció mojada. Esto de enamorarse es muy duro. Levanto la cabeza del cuaderno y me encuentro con los ojos del profesor clavados en los míos. A ver, Santiago, léanos con voz alta lo que escribió tan concentrado. Y yo empiezo a leer con una voz automática la misma composición de todos los años. En mis vacaciones no hice nada especial, no salí a ninguna parte, me quedé en casa, ordené mi cuarto, jugué fútbol,
leí muchos libros, anduve en bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. El profesor me mira con una mirada lejana, incrédula, distraída. ¿Será que él también se enamoró en estas vacaciones? Bueno, si quieren, en la próxima, porque ya no nos da el tiempo, hablamos un poquito sobre este cuento, pero no sé si alguien quiere decir algo y con esto nos despedimos hasta el viernes que viene. La cuestión va a ser muy sencilla. Va a haber dos tipos de posibles, no los dos en toda de sesión a sesión, pero uno u otro tipo de actividad encargada para ustedes de entre sesión y sesión. Una puede ser una lectura de un cuento. En general voy a poner cuentos, aunque a lo mejor en algún momento ya sobre el final, cuando estemos un poco más entrenados, voy a empezar a poner poemas. Pero no quiero, digamos, dispersar la cosa. Es decir, si yo les pongo un cuento para que lean, la idea es que podamos conversar sobre ese cuento a partir de una indicación muy sencilla que les voy a dar sobre la lectura de ese cuento. O pueden ser ejercicios de escritura, que es lo que va a pasar en este caso, de esta sesión a la semana que viene, en donde ustedes van a tener que producir algo y esas producciones, independientemente que las suban para dejar constancia de que han sido realizadas, las vamos a volver a utilizar como material de análisis y de discusión en la sesión. Es decir, son muchos, obviamente no van a poder leer todos, pero vamos a poder escucharnos voluntariamente, no se le va a pedir a nadie que obligadamente lea si no quiere hacerlo, algunas de las producciones escritas para a partir de allí hacer algunas consideraciones, no sobre el texto en sí, no sobre el texto en sí, sino sobre lo que se podrían hacer o lo que se podría hacer con estos textos. Entonces, esa es la dinámica. Es decir, voy a exponer una serie de conceptos, como he hecho ahora, voy a abrir la conversación durante unos minutos siempre en cada sesión, y a partir de que tengamos productos propios, como lo que va a empezar a ocurrir a partir de la siguiente sesión, le vamos a dar un lugar a la lectura y el análisis de esos textos, no el análisis técnico, sino el análisis en cuanto a las posibilidades que tienen esos textos de escritura creativa. Entonces, de alguna manera, la organización de la reunión sería una parte expositiva mía, que podría extenderse durante un tercio del tiempo, por ejemplo, alrededor de media hora. Una parte de lectura de los trabajos de ustedes o de comentarios, de lectura de los textos comentados por ustedes o de comentarios a partir de las lecturas encargadas, y una parte de diálogo de ida y vuelta, en donde las opiniones de ustedes sobre lo que está ocurriendo serían como el alimento, como la base de ese tercer tramo, ¿no?, los encuentros. No sé si queda más o menos claro. Que parece que alguien planteó si vamos a referirnos a cómo plantear ejercicios de escritura creativa en los alumnos. Sí, claro, por supuesto, pero ¿saben cuándo lo vamos a hacer? Después de que nosotros nos manifestemos creativamente en la escritura. Porque siempre pasa esto. Mis primeras experiencias a partir de los libros estos de acto seguido y del nuevo escriturón, era algo que se repetía constantemente y que a mí me inquietaba mucho. Muchos docentes, no digo que sea el caso de ustedes, solían decirme, usted dígame lo que hay que hacer y yo lo hago, ¿no? Es decir, deme la fórmula, ¿no? Y yo pongo en práctica la fórmula. Bueno,
yo creo que nosotros no podemos hacer nada o solicitar nada a los alumnos que de alguna manera no hayamos pasado primero por el tamiz de nuestra sensibilidad. O sea, nosotros tenemos que saber que frente a un ejercicio de escritura nos pasa tal cosa, sentimos tal cosa, escuchamos tal cosa de nosotros mismos, escuchamos tal cosa de los otros, de las otras personas. Es decir, yo les voy a dar, e inclusive lo que podemos hacer es que más allá de las actividades propias entre sesión y sesión, les voy a dar algunas enlaces con mucho material y muchas propuestas de escritura que yo he desarrollado a lo largo de estos años, más allá de lo que podamos generar en estos encuentros. Y ustedes ya después tendrán también todo el tiempo del mundo para echar mano de esa actividad y tomar lo que necesiten, etc. Es decir, más allá de estas intercambios entre sesión y sesión de un trabajo puntual, en la medida en que nos vayamos conociendo un poquito más y que enriquezcamos un poquito este diálogo, les voy a ir pasando links con materiales que pueden encontrar, materiales que yo escribí y que están o que pueden estar a disposición de ustedes. Pero eso, tenemos tiempo, tenemos 2 meses y medio. Entonces, pues nos vemos el viernes que viene a la misma hora. Y a partir de mañana, fíjense, porque van a tener el cuentito ahí para que... no se olviden de registrar.